Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada sobre las legumbres que estamos organizando. En esta segunda edición continuaremos con ponencias, tanto técnicas como diferentes casos prácticos que os describirán los ponentes que vienen a continuación. Y sin más dilación, pues damos paso a Jesús Ochoa, presidente de ARAE, que hará la introducción a la jornada. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Y señalar que, claro, esta es la segunda parte de la anterior que organizamos con relación a lo que significan las leguminosas. Y nada mejor para seguir hablando de lo que ya hablamos el día anterior, en cuanto a lo que significa el trabajo en el campo. Nadie mejor para explicarlo que Abel, del Itacil, puesto que es técnico y conoce perfectamente tanto el funcionamiento en el campo porque lo patea, como lo que significa, desde una perspectiva más amplia, el significado de las leguminosas, sobre todo en el tema de lo ecológico, que como ya decíamos el otro día, es imprescindible para la agricultura ecológica con relación a lo que significa esa rotación de cultivos con la fijación del nitrógeno, pues rizobium, y por lo que significa la materia orgánica que le podemos añadir a la contextura del suelo. Por otra parte tenemos tanto a David, que todos le conoceréis porque además es muy hablador cuando le provocas, y un gran comercial y sobre todo una persona muy entusiasmada con su trabajo, el que hace desde la comercialización, y desde luego una buena presentación que puede hacer de su producto, porque se lo merece en un pueblo donde vive, el haber apostado por la comercialización de las legumbres. Me falta Antonio Artal, está, ¿no? No se ha conectado aún, que estaba apurando a hacer las labores de campo con las últimas luces del día. Bueno, pues Antonio Artal es de Colecera, también es de señalar el trabajo por el que apostaron hace años desde, lo que es Colecera, que en un pueblo del Aragón seco, hayan conseguido sacar adelante perdón, tengo un catarro. Han conseguido sacar adelante la comercialización que hacen de sus cereales como de las legumbres, y en especial de la pasta ecológica, que yo recomiendo a todo el mundo porque es muy buena. Yo creo que desde la experiencia en la producción, como lo que es en la comercialización por parte de David como por parte de Antonio, la jornada es prometedora y yo les agradezco que estén aquí. Al parecer, según me ha dicho José Manuel, había una baja que era el Alcaraván de Navarra, lo cual yo os invito también a conocerlos porque son gente que se lo han trabajado mucho, han conseguido una buena cuota de mercado, se caracterizan también por el arroz que hacen en Navarra, en Ágredas, y creo que merece la pena conocerlo. Entonces, de lo que me han hablado del siguiente ponente que puede haber, que es Antonio, el restaurante de Zamora, nada más sé que he estado en mi pueblo, aquí en Santo Domingo de la Calzada, hay una escuela de hostelería y he estado aquí varias veces en las jornadas zamoranas. Por lo demás nos espera, yo creo que una tarde y una jornada muy buena, y que desde luego siempre es interesante oír hablar de las legumbres, y luego estaría bueno que participáramos lo máximo posible para dar nuestras opiniones, porque yo creo que tenemos que apostar fuertemente por las leguminosas y las legumbres en particular. No tengo nada más que hablar y dar la palabra a Abel. Muy bien. Bueno, pues José Manuel, no sé si ya puedo compartir mi pantalla, ¿me vas diciendo? Sí, ya todo tuyo. Vale. Pues le doy aquí. Y a ver si ahora tarda en... Vale. ¿Veis ya mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, empiezo ya con el discurso. Lo primero, agradeceros la invitación a estos eventos, porque siempre gustan y siempre se entera uno y se informa de cosas interesantes. Por ello os doy las gracias. Luego,
Confieso que no sé lo que voy a durar hablando, entonces, José Manuel, ya tenemos confianza. Me vas cortando con toda confianza, ¿eh? Quiero decir, no te preocupes, que ya corto yo por donde sea. Bien. Bien, aquí he puesto un índice que he actualizado hasta esta misma mañana para hablar un poco de la familia de las leguminosas, muy por encima de las ventajas y desventajas, que eso seguramente ya conozcamos todos. Luego hablaré de la situación actual y luego ya lo que es y oportunidades de futuro, y luego ya aquí en el punto último de la investigación ya hablaré de resultados de la campaña pasada y de la anterior que hemos obtenido en lo que son los ensayos de campo que llevamos a cabo, que luego os explico, en el que ahí me explayaré un poco más que aquí al principio. Bueno, ya la familia de las leguminosas ya sabemos que están prácticamente por todo el mundo, salvo por los desiertos. Es una familia muy, muy numerosa a nivel botánico. Comprende árboles, arbustos muy empleados en jardinería. Están por doquier aquí en la península y luego también, por supuesto, cultivos herbáceos. Todos se caracterizan por el fruto, que es de legumbre, que cuando le tienen es inconfundible ya ver una planta así y con ello reconocer la familia. En cuanto a cultivos, pues son otro de los grandes pilares de las cunas de la aparición de la agricultura, junto con los cereales, desde luego. Se han complementado siempre muy bien. Estas han sido tradicionalmente la fuente de proteínas por excelencia, aunque luego en los países ricos han pasado a ser la proteína del pobre, pero siguen siendo la fuente de proteína cada vez más valorada. Representan un cuarto de la producción mundial agrícola. Y bueno, aquí os he puesto un poco los centros de origen, los principales centros de origen con las leguminosas y cereales que les han caracterizado. Bien, ya centrándonos en los cultivos, yo voy a hablar de leguminosas grano, no de todas las que aparecen aquí, hablaré sobre todo de garbanzos, de guisantes, de bezas y de alberjones que hay por aquí. No me he dado tiempo a preparar para también, estamos con lentejas, pero siento mucho decir que es que no he tenido tiempo para poner algo presentable. Bueno, y luego hay leguminosas forrajeras, que aquí también hay otra reata, entre las más conocidas, alfalfas y bezas. Bien, vamos a hablar de las ventajas, y esto lo he incluido porque tiene que ver con la situación actual y sobre todo las oportunidades de futuro, las ventajas. Bueno, realmente, siendo un poco simplistas o pecando de simplistas, tienen la ventaja que tienen, sobre la que destacan, es que tienen una capacidad para fijar nitrógeno atmosférico muy grande, que sobresale por el resto de cultivos. Vemos hasta la alfalfa hasta 250 kilogramos. También es cierto que, por ejemplo, en otro extremo está la judía. Estos son datos medios, ¿eh? Luego depende mucho de cada suelo, de cada zona, de cada clima, en fin. Pero bueno, son cantidades significativas, sobre todo si se comparan con otros cultivos. Y esa ventaja trae consecuencias. Una de las consecuencias que puede traer el cultivo de leguminosas es, esto es un gráfico de lo que consumimos, esta línea finita de arriba, de lo que consumimos en fertilizantes nitrogenados de síntesis química, y esto es lo que importamos, que como veis es pues la mayoría, 70%. El cultivo de leguminosas ayudaría a reducir estas importaciones y este consumo, que bueno, pues es lo que se tiende, como hablaremos más adelante, a reducir. Aquí os he puesto en relación con la fijación nitrogenada, bueno, las reducciones que hay, estas son rotaciones en ecológico, que igual para la zona aquí de, digamos, de agricultura de secano no son rotaciones muy aplicadas, pero el valor de sustitución de fertilizante, que en algunos ejemplos incluye el 100% del fertilizante cuando va una cebada, avena, maíz dulce en rotación, y el abono verde empleado es, por ejemplo, una alfalfa, aunque bueno, también es cierto que el abono de alfalfa no se suele aplicar como abono verde, es más común beza y centel. Pero bueno, unos ejemplos simplemente como significativos del tema este, de reducir necesidades. Aquí tenemos otro, que me voy a ir directamente a la gráfica. Esto lo hicieron los compañeros del ITGA de Navarra, en el que pusieron, estos son el rendimiento de trigo con diferentes dosis. Y estos eran la primera curva, esta es cuando el año pasado fue trigo, es decir, monocultivo de trigo. Y vemos que se obtienen estos rendimientos, se cumple la ley de rendimientos decrecientes de la fertilización, y luego vemos en guisante y en colza que están por encima. Sobre todo destaca el guisante a esta dosis a 140 más o menos, que es con la que más destaca de todos. Para esto pone de manifiesto el efecto que tienen las leguminosas. En este sentido son muy generosas respecto al cultivo que les va a seguir en la rotación. Más si cabe encima de que nos ahorramos fertilizantes nitrogenados. Siguiendo con esto, que está relacionado con la capacidad, con la
Ay, no me sale ahora. La relación carbono-nitrógeno. Los cereales tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta y lo bueno que tienen es que fijan mucho carbono los cereales. Pero este carbono tarda años, como veis en esta foto de pacas que a veces vemos por el campo, puede llegar a tardar años en deshacerse por la alta relación carbono-nitrógeno. Si se complementan con leguminosas, este carbono que está aquí se fija en forma de humus, es decir, se secuestra ese CO2 y se pasa a formar parte de los suelos, lo que ayuda pues, a reducir el CO2 atmosférico y mitigar el cambio climático, cosa que, pues, digamos que la agricultura sería la actividad en este sentido más importante, muy importante para reducir el CO2 atmosférico, en el cual obviamente gramíneas y leguminosas vuelven a ir de la mano. Bueno, luego rompen ciclos, como esto no es exclusivo de leguminosas, mejoran la estructura, disminuyen la erosión, movilizan el fósforo, que esto en zonas calizas es interesante, y por supuesto que las leguminosas digamos que se las aporta, se las invierte menos dinero en ellas. Bien, desventajas que tienen, pues también son las conocemos todos. Son cultivos ensuciadores, luchan mal contra las hierbas adventicias, tienen bajos e inestables rendimientos. Esto no es exclusivo de las leguminosas, lo que pasa es que otras familias de cultivos más mejoradas, pues obviamente la inestabilidad va siendo cada vez menor. Basta ver las estadísticas agrarias. Se encaman con mucha facilidad. Esto sí que no gusta nada a muchos agricultores. De hecho, es la causa de rechazarlas, de decir no quiero leguminosas. Y hay escasa oferta de productos fitosanitarios y cada vez menos, al menos en la Unión Europea, para combatir plagas y enfermedades. También en algunas especies hay una escasa o nula oferta de variedades. De hecho, hay cada vez menos, se van retirando de lo que es el registro de variedades. Y eso trae sus consecuencias. Una de ellas que, por ejemplo, todas las que sean de consumo de consumo animal, pues tienen escasa capacidad de suministro para la fabricación de piensos. ¿Qué hace el fabricante de piensos? Se tiene que asegurar su suministro y si no lo consigue aquí, lo encuentra fuera, sobre todo con la todopoderosa y mejoradísima soja por parte de los americanos. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Pues que tenemos una producción muy, muy atomizada, dificulta la puesta en el mercado y estas dos cosas que he comentado pues van de la mano, lo cual en parte es el talón de Aquiles que tenemos que saber superar para que las leguminosas, digamos, estén más presentes. ¿Qué situación actual tenemos? Pues bueno, aquí lo vemos. La encuesta es hasta un pelín obsoleta, seguramente ahora gracias al greening las cifras hayan subido, pero aquí en Castilla y León rotaciones de secano, el 100% incluyen cereal y de ellas sin leguminosas el 60%. Y aquí tenemos pasadas, es decir, monocultivo de cereal casi el 30% y otro 30% cereal oleaginosa, por ejemplo girasol. Con leguminosas casi el 40%. Y de estas leguminosas las tenemos aquí, inclusión escasa al 23% e inclusión adecuada al 15%, teniendo en cuenta la inclusión recomendada 20-25%, es decir, una rotación de 4 o 5 cultivos que uno de ellos sea la leguminosa. Bien, en datos de 2018, para ver la situación actual, de todas las hectáreas que tenemos en Castilla y León, que son 3,5 millones, a grosso modo, pues suponen el 6% a nivel nacional y en Castilla y León el 7%. En comparación con los cereales, fijaros estas columnitas, estos son los cereales, estos son las leguminosas que, bueno, se ven de milagro, es decir, se cultivan por debajo de lo recomendable. Yo estoy aquí hablando técnicamente, que luego el mercado es el mercado y también en este sentido manda mucho. Yo creo que es en cuanto a economía, rentabilidad y eso, no me voy a centrar, solo es que, por supuesto, es tan importante o más que esto. Bueno, la evolución de la superficie de leguminosas, más o menos, a grosso modo, si lo vemos aquí, se parece, va estable. Aquí en el Ministerio, no nos dejemos de engañar, parece que ha aumentado, pero esto es desde 2008, si vuelvo para atrás, si considero aquí desde 2008, pues parece que ha aumentado, pero vamos a considerar que sea estable. En cuanto al futuro de las leguminosas, bueno, aquí lo quería orientar hacia la PAC post-2020, en el cual, pues, esto lo he sacado del Ministerio, pues se ha establecido 3 grandes objetivos generales y luego objetivos específicos. Uno de ellos dentro del bloque de clima y medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático. Ya he comentado antes una de las ventajas que era la fijación ayuda a fijar carbono
atmosférico y no utiliza fertilizantes nitrogenados, promueve el desarrollo sostenible y gestión eficiente de recursos como agua, suelo, aire y energía. Se invierte poco en las leguminosas, en este sentido también encajan, y contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y paisajes. El hecho de incluir más leguminosas en la agricultura, pues obviamente aumenta la diversidad agrícola. ¿Cómo va a ser en el futuro? Bueno, esto igual ya está más actualizado. Si esto es lo actual, en el cual tenemos la condicionalidad y el greening, que es obligatoria, en el siguiente paso de la PAC, la nueva condicionalidad va a abarcar, digamos, decirlo así por simpleza, no soy experto en PAC y seguramente habrá oyentes que de esto controlen mucho más que yo, luego me pueden corregir y estaría agradecido. Van a agrupar el greening y la condicionalidad con la nueva condicionalidad y además van a incluir en el primer pilar los ecoesquemas, que es un régimen de pago para promover la protección del medio ambiente y clima. Todavía no tengo información si, obviamente, qué leguminosas se van a elegir, pero en todo esto que estoy comentando, desde luego que las leguminosas encajan perfectamente. Luego ya veremos en qué se queda. Insisto que igual estoy dando información obsoleta y alguien de los oyentes la puede actualizar. Bueno, vamos a pasar a la investigación, que es donde me interesa más un poco explayarme, o por lo menos que sea algo más novedoso. Dentro de las líneas de investigación del ITACIL, que se generó este mapa de necesidades, con 5 áreas y 12 líneas, pues bueno, yo me voy a centrar en una, nos dedicamos sobre todo a producción agrícola, sí que tenemos relación algo de producción con los compañeros de producción ganadera, evidentemente por la alimentación animal. Y dentro de la producción agrícola, lo voy a mostrar a continuación, pues bueno, trabajamos dentro de programas de agricultura ecológica, innovación en técnicas de cultivo. También aquí nos va a mostrar resultados con malas hierbas de los cultivos, bueno, flora adventicia, mejor dicho, y luego agricultura de conservación y manejo de suelo. Dentro de los programas también evaluamos variedades, esto es lo que en donde más me voy a explayar, y selección y mejora de especies de leguminosas. Y bien, ¿cómo llevamos a cabo esta investigación? Pues mediante el proyecto que es Promoción de Leguminosas en Castilla y León, Nuevas Estrategias de Diversificación de Cultivos. Es un proyecto financiado con fondos FEADER, es de colaboración público-privada, en el cual la parte empresarial la componen pues, el grupo AN, Harinera Castellana, Cooperativa Agrícola de Carcarrión, de Carrión de los Condes, Copasa, Copiso, Arlanza Sociedad Cooperativa, la Cooperativa de Santo Cristo de Revercha y Engomilizán, Triticum Agro, Agrotecnipec, Agropal y Urcacil. Se inició en junio de 2007 y la fecha prevista de finalización es pues ahora mismo en diciembre. Este proyecto tiene 5 grandes objetivos: evaluación de líneas avanzadas de especies de leguminosas, ahora las vamos a ver, evaluación de variedades comerciales. Esto lo he agrupado en los resultados en ensayos se han llevado a cabo ensayos de microparcelas, y luego también técnicas agronómicas por otro lado, como relacionado con rotaciones, con fechas de siembra, con densidades de siembra y con cultivo ecológico. Luego también estamos caracterizando para utilizarlas en alimentación animal y humana en laboratorio, viendo la caracterización nutricional de las diferentes leguminosas con las que caracterizamos, y luego el quinto objetivo, que es precisamente lo que estoy haciendo ahora, la promoción y difusión de los resultados obtenidos. Aquí he marcado en azul de lo que voy a hablar ahora, de la evaluación en microparcelas de líneas avanzadas y variedades comerciales. Para ello, en esta han colaborado Agropal y Carcarrión en estas localidades. Son ensayos de microparcela. Se han seguido un diseño experimental. Aquí se ven las microparcelas. En general, las microparcelas tienen 1,55 por 8 y hemos evaluado 28 variedades de guisante, no todos los años, alberjón 8 variedades, de beza 12 variedades y de garbanzo este último año 10 variedades. Las hemos evaluado en 2 fechas de siembra. Hemos elegido, es decir, hemos repetido los ensayos en diferentes localidades y dentro de cada localidad en diferentes, en 2 fechas de siembra, la típica otoñal y primaveral. Bueno, esta foto la he querido poner y me quiero detener en ella para ver. Este es el ensayo que hemos puesto esta campaña recién terminada en la finca Zamadueñas, como veis ahí, en ecológico en garbanzo. Bueno, como veis, cuesta ver las parcelas.
y parece más bien un campo de amapolas. Aquí, aunque no lo parezca, hay guisante ecológico en siembra otoñal. El guisante está sembrado en microparcelas, ya las he dicho, de 1,5 metros por 8 metros. De hecho, el tractor, la anchura que tiene es 1,5 metros entre rueda y rueda, y estamos pasando este apero simplemente para poder, aquí nos queda un hueco más grande para las huellas, lo pasamos para deshiervar y para poder diferenciar las microparcelas, porque si no era imposible. Esto está realizado en la finca Zamadueñas. Por aquí pasa el canal, la autovía está justo al lado. El canal de Castilla, suelo de vega, suelo profundo, no es que sea la mejor vega del mundo, y a nuestras espaldas tenemos, tenemos el río Pisuerga a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Esto se sembró y no se hicieron más operaciones que esta, que no estábamos deshiervando, solo había una reja aquí y aquí, simplemente para marcar las diferencias entre microparcelas. Y lo que se hizo cuando estuvo más seco, porque ahora no está feo, está plagado de hierbas, como veis, de amapolas. Luego, cuando estaba seco, no he encontrado fotos porque he cambiado de móvil del verano para acá 3 o 4 móviles y las he perdido por el camino, pero aquello no sabían los garbanzos. Aquí cuesta verles, aquí se ven un poco las hojitas. Lo único que se hizo cuando ya estaban a punto de secarse, pasar con una hoz y quitar todo aquello que se sobresalía por encima de los guisantes, simplemente para facilitar la cosecha y no tener unas lastucas que luego salieron más tarde, que nos atoraban con la cosechadora pequeñita de microensayo, se atoran con más facilidad que con una ancha. Esto fue todo lo que se hizo. Pues a pesar de este aspecto, y no tengo las otras fotos que todavía el aspecto era peor, me esperaba obtener un rendimiento cero y lo que obtuvimos pues me sorprendió. Pues llegamos a obtener hasta 1.400 kilos. Cierto es que, insisto, es terreno de vega, están en secano, pero también es cierto que no hicimos aricado, optamos por ahí, simplemente se sembró y se recogió, la única operación que se hizo es cortar por encima del dosel del este con unas hoces. Y luego también es cierto que las fincas que se dedican a ensayos cuesta más controlar, las parcelas de hierbas cuesta mucho más controlarlas que si fuera un agricultor solo en el que las parcelas son mucho más homogéneas. Aquí, al final, las hierbas pueden llegar a ser un condicionante importante. No he dicho la rotación aquí que hacemos es cereal, leguminosa, cereal, leguminosa. Bueno, y vemos que me esperaba los menores rendimientos a 700 kilos, los mayores a 1.600, pero que no nos engañe este gráfico que no hay diferencias significativas entre variedades, en garbanzo otoñal. Aunque sea más del doble, no hay diferencia, es decir, todas se comportaron de forma semejante. En primavera, que no he encontrado foto, estaba un pelín más limpio. Aquí ya vimos diferencias significativas. Y vimos que Pirón, Tauritón y Urbel, Cassin y Eulalia estaban en el grupo de las top, por decir así. Y aquí pues estaban en el otro extremo Garavito, Quaid, Sultano y Durato, por ejemplo, para que veáis. Sí que tampoco ha habido diferencias, como la primavera fue tan buena, fijaros que la escala de las gráficas es la misma, 1800, 1600, no ha habido diferencias tampoco entre fechas de siembra, que lo normal es que haya diferencias entre fechas de siembra, pues no. Y aquí solo hemos encontrado diferencias entre el garbanzo primaveral. Casualmente estas tres, Pirón, Tauritón y Urbel, son variedades orientadas a fechas invernales, fechas otoñales, perdón, de siembra. Y en cambio han ido de maravilla en fecha primaveral. Sí que es cierto que la bondad de las lluvias ha hecho no solo en esta leguminosa, sino en otras, que el comportamiento, en fin, que parece que sustituyen la duración del ciclo, no sé qué hacen exactamente, pero que se comporten cuando hay una primavera bondadosa, las otoñales se comporten bien, las de ciclo largo, digamos, se comporten bien en ciclos cortos. Esta es esto sí que lo he comprobado estadísticamente, lo otro es una observación que todavía no he tenido tiempo de comprobar, es una sospecha, mejor dicho. Bien, también hicimos un ensayo con biofertilizantes, en el cual a diferentes variedades aplicamos diferentes fertilizantes. A Duratón le pusimos Rhizobium, este es testigo, a Garavito micorrizas y a Tauritón juntamos las dos y lo hicimos. Bueno, en este caso no encontramos diferencias significativas ni entre variedades, olvidándonos de los biofertilizantes, y tampoco entre los biofertilizantes. Entre estas dos que estoy señalando así, no hubo y no hubo. También es cierto que el año fue bueno,
Y eso a lo mejor, pues no sé si impidió, por ejemplo, en micorrizas la simbiosis, o en fin, no sé, es el primer año que trabajamos, digamos, con los biofertilizantes y no tenemos mucho armario de fondo para ver cómo van. También es cierto, bueno, todos estos resultados que estoy mostrando son resultados preliminares que hay que tener en cuenta que ha ocurrido en esta campaña, en esta localidad, ¿de acuerdo? Bien, en primavera no encontramos diferencias entre tratamientos, de hecho las diferencias son menores. Sí que hubo diferencias significativas entre variedades, como ya hemos visto en el gráfico anterior. Esto en cuanto a biofertilizantes. Y luego sí que hemos realizado, lo que pasa que no me he dado tiempo a analizar estadísticamente, es decir, los he mostrado, los muestro, pero nada, pero son solo, no se puede decir ni tan siquiera nada. Aquí viriato, que es guisante protaginoso, pues parece que sí que cualquier tratamiento aumenta mejor que el testigo. Garabito, en cambio, por ejemplo, con las micorrizas parece que va menos y con las otras parece que un poquito mejor. No sé si hay diferencias significativas, que es lo interesante. Con guareña pasa lo semejante a viriato, que un tratamiento parece que las va mejor. En cambio, con Paula, pues parece que no hay nada. Pero insisto, en estos 4 gráficos que estoy mostrando, no he aplicado estadística, entonces son todo elucubraciones, dicho claramente. ¿De acuerdo? Aunque parezca, no nos engañemos que esto parezca que crece mucho, porque al final hay que aplicar la estadística. Bien, ya termino con el guisante, termino con el garbanzo, paso al guisante, no sé cuánto tiempo llevo, vale. Aquí lo que muestro aquí es guisante, no esta campaña pasada, sino la anterior, la del año seco, 18-19. Y aquí tenemos guisante, y esto es agricultura convencional, guisante en siembra otoñal, guisante primaveral, y aquí tenemos guisante en ecológico. La fecha del guisante ecológico fue entre medias de las dos, porque por cuestiones coyunturales no pudimos sembrarla ni exactamente con esta ni exactamente con esta, entonces fueron entre medias. Aquí que vimos, el año fue seco, Zamadueñas, ya he dicho, terreno de vega. Hay diferencias significativas entre fechas de siembra. La ecológica, que es esta de aquí abajo, sí que hubo diferencias significativas con la convencional, con las otras dos. Y luego entre las fechas de siembra convencionales no hubo diferencias significativas, a pesar de ser un año seco. ¿Dónde detectamos diferencias significativas? Aquí en la convencional de primavera, donde Salamanca casi no se ve. Como hice esto lo hice en un ordenador que tiene la pantalla muy grande, que creí que se iba a ver mejor, os pido disculpas. Pues Salamanca, Mythic y Avenger, que serán las barritas más altas, y Furious, perdón, destacan sobre Cabestrón, Cartouche y Viriato, que serán de las barritas más bajas. Bien, estos son ensayos de esta campaña que acaba de terminar, en el cual aquí, gracias a Dios, ya se ve mejor las variedades. Sí que es cierto que hemos reducido el número de variedades, siembra otoñal y siembra primaveral. ¿Dónde hay diferencias significativas entre ambas fechas? Bueno, pues solo en estas variedades. Viriato, Salamanca y una línea de mejora que es la 5P6. En el resto no hubo diferencias. Esta campaña pasada con la primavera que ha habido, pues lo que decía, ha sido de lluvias tan bondadosas, que se han minimizado las diferencias en ese sentido. Si nos centramos dentro de la siembra otoñal, en cambio sí que ha habido diferencias significativas entre variedades, como vemos aquí. Estas barritas son los grupos que me han dado los test de separación de medio. ¿De acuerdo? Entonces estas tres se han comportado de forma igual y sí diferencian significativamente ya de estas. Vemos que han destacado Salamanca, Astronaute y Gregos sobre el resto. Bueno, luego aquí el concepto de diferencias significativas, para explicarle un poco y entenderle. Puede haber entre este grupo y este grupo diferencias, las hay, pero técnicamente, en cuanto a rendimiento, ojo, esas diferencias, en este caso, son las que veis aquí, que a veces pues son, decir, de casi 6.000 a poco más de 4.000. Tened en cuenta que estos rendimientos en microparcelas luego se llevan a grandes parcelas y los rendimientos todos tienden a bajar, Pero a veces estas diferencias pueden ser que sean significativas de tan solo 200 kilos, Que eso luego hay que traducirlo en dinero y a lo mejor luego no hay tantas diferencias entre uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí doy, digamos, resultados técnicos, pero luego el hecho de que sean diferencias significativas, no quiero que piense la gente, guau, con este me forro, con este me hundo. Hay que verlo más tranquilamente porque a veces las diferencias significativas son de muy poquitos kilos. Si trasladamos los kilos a euros, ya la cosa puede cambiar. Puede haber que esas diferencias significativas se limen, ¿de acuerdo? Eso lo quiero quedar claro para que
No quiero transmitir un mensaje erróneo. Bien, esto en referente a guisante otoñal. En guisante primaveral el comportamiento varía. Sí que se mantiene, por ejemplo, Astronaute, Salamanca y Grego se han comportado muy bien en ambas fechas de siembra. Y el resto, como veis, pues van disminuyendo. En este caso también hay diferencias y hay menos salto que antes. La escala es básicamente la misma, llegan a 6.000. Aquí es un poquito menos el primaveral, pero como veis, Viriato y Cabestrón, por ejemplo, que son variedades orientadas a fechas invernales, aquí se han hecho notar en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, que está Cabestrón el de antes, en principio Cabestrón está orientado a siembras otoñales, pero luego veremos que en otras localidades, en otros ambientes, ha quedado como el mejor y aquí ha quedado como el peor, digamos, dentro del grupo de los peores. Y esto es, bueno, la interacción genotipo por ambiente que hay cuando consideramos el conjunto de todos los datos. Luego lo explico. Vamos a ver aquí ahora en Villarreros, campaña ya 18-19, el año seco. Villarreros era una zona fresca, ya al norte, tirando más al norte que Valladolid, obviamente, en el cual se nota que es más fresca, que hay más precipitaciones. Aquí el año que fue el año seco, en general, primavera dio más que el otoño en Villarreros, guisante otoñal convencional. Y no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los ambientes, entre variedades. Se comportaron todas igual, para que os hagáis a la idea. Bien, nos vamos ahora a Antigüedad de Cerrato. Aquí fueron lo mismo, es de la campaña del año seco. Aquí quiero resaltar, esto en la Antigüedad de Cerrato fue en un páramo alto, terreno calizo, no era en un terreno de vega, cambiaba totalmente. Y aquí vemos, por ejemplo, y casi yo no lo puedo ver porque tengo la pantalla muy pequeñita, que llega ahí el máximo, creo que son 600, 500 kilos. Y quiero que os fijéis en primavera. Y no me he equivocado, de 35, 40 kilos por hectárea. O sea, rendimientos muy ínfimos. Vamos, esto a nivel práctico es cero. Yo lo he incluido para poder hacer estadística y ver cómo funcionan. Obviamente hay diferencias entre fechas de siembra, hay diferencias significativas. En otoño Cabestrón, en este caso que en otros ha quedado peor, destaca sobre Salamanca, Chicarrón y Mític. Y en siembra primaveral destaca Cabestrón y que es una línea de mejora sobre el resto. Insisto, aquí no se recuperan, vamos, ni la quinta parte de la semilla que se siembra, para que os sea la idea. Pero bueno, es la realidad que he dicho antes, bajos e inestables rendimientos, pues aquí está un botón. Bien, vamos a pasar ahora con guisante a Pozo Antiguo, ya esta campaña pasada, campaña húmeda, Pozo Antiguo ahí al lado de Toro, un buen terreno, un terreno franco, que se agrietaba bien cuando ibas a cosechar, que tenía buenas grietas, que se aireaba, era una buena parcela de secano. Aquí vemos los rendimientos obtenidos entre siembra otoñal en azul, siembra primaveral en naranja. Aquí han destacado Avirón, Cabestrón, Cartouche, como os pongo aquí, sobre entre fechas de siembra, solo en estas han mostrado diferencias significativas. Avirón, Cabestrón, Cartouche y esta línea de mejora. El resto de variedades ha sido igual primavera que otoño, la siembra. No ha habido diferencias significativas. Al igual que antes nos fijamos en Pozo Antiguo o guisante otoñal, aquí estoy hablando de cultivo convencional, y Avirón destaca sobre el resto, aparece ya solo en un grupo, sobre el siguiente grupo y el resto. Aquí en este caso Avirón se ha salido, luego ya le siguen Cartouche, Chicarrón como vemos, pero ya en otro grupo. Bueno, aquí se ve que sí que hay un buen salto de uno a otro, cosa que en otros ambientes Avirón, pues que yo tenga por aquí apuntado, que me he hecho un resumen, no ha destacado, para que veáis que aquí las localidades son prácticamente un mundo, cada localidad es un mundo. Bien. En guisante primaveral, fijaros dónde se nos ha ido Avirón, sigue estando en el grupo top, Avirón, no nos engañemos porque está aquí, hay que fijarse en las barritas estas, pero sí que cambian las variedades. Cabestrón y Viriato, aquí por ejemplo, vuelven a estar, digamos, en la parte final junto con Cartouche. Bien, vamos a pasar ahora al Alberjón. Esto ya son datos de hace dos campañas, digamos, del año seco, en el cual aquí sí que vemos diferencias. Aquí tienen 3.000 en las mismas... hay diferencias entre fechas de siembra, pero luego dentro de cada fecha de siembra las variedades se han comportado todas idénticas. Aquí tenemos Clara, Gario, estos son unas líneas de mejora, Jambrina, Nera y Oberón. En Villarreros, lo mismo.
Aquí, ojo con la escala, 1.400 kilos. Aquí no llegamos en primavera, misma localidad, estaban al lado, no llegan a 400 kilos. Diferencias entre fechas de siembra y luego aquí, aunque veamos muchas diferencias entre barras, no hay diferencias significativas entre ellas tampoco. En ese sentido, en las variedades de alberjón no es que haya muchas, creo que ahora recientemente se han registrado alguna más, pues no muestran, se comportan todas semejantes. Y aquí lo que tenemos es el alberjón en antigüedad de cerrato, el páramo que decía antes, el páramo calizo. Vuelve a haber diferencias significativas entre fechas de siembra y luego aquí por ejemplo, en siembra otoñal, jambrina y nera, estas dos de aquí destacan sobre grose hitos. Y luego en siembra primaveral la que destaca es clara sobre gario solo, sobre esta que precisamente son las que están aquí al lado. Bien, vamos a pasar a la beza. Beza, cultivo convencional en fincas amadueñas, terreno de vega, y aquí vemos diferentes, aquí todas las bezas son 12 variedades de beza, diferentes ciclos, y aquí vemos cómo se han comportado el grupo grande que prácticamente abarca la mitad, Vaguada, Amelia, Kira, Mariana, Nikian, Masibesa y Cumbre. Luego hay otro grupo que han funcionado menor, que es Senda, Aitana, Buza y Prontivesa, por decir algo. Como veáis, rendimientos máximos de 600 kilos y mínimos, pues fijaros, aquí no llegan ni a 200. En Villarreros sí que hay diferencias significativas, ojo con la numeración de los ejes como antes, entre fechas de siembra, pero entre variedades no ha habido diferencias significativas. Esto es del año seco, de hace 2 campañas. Y en antigüedad de cerrato también hace 2 campañas. La siembra primaveral, curiosamente aquí, fue superior significativamente, considerando todas en conjunto, fue superior a la siembra otoñal. Y eso que el año fue seco. Diferencias entre variedades otoñal, Aitana y Nuria, que serán aquí son las barras más altas, destacan solo sobre Cumbres, donde hay diferencias significativas de estas dos con esta. Con el resto no hay diferencias significativas. Bien, vamos a pasar a ver ya, digamos que este era el objetivo más largo. El siguiente objetivo, que son técnicas agronómicas con fechas adecuadas, y ya nos olvidamos de las microparcelas y vamos a las bandas. Aquí tenemos una foto de un ensayo de bandas en la finca Viñalta. Aquí en las bandas lo que hicimos fue poner 2 variedades de guisante, 2 de beza y cada una en 2 fechas de siembra diferentes y dentro de cada fecha de siembra con 3 densidades de siembra. Y estos son todos los compañeros que han participado, que ahora pues vamos a ver uno a uno. Con Copiso, en Cardejón, en Soria, buenos terrenos, pues aquí, como os decía, cabestrón, guisante y cartucho. Dosis 100, 125 y 150 semillas por metro cuadrado. Y en cartucho igual. Estos son los rendimientos obtenidos y no hay diferencias significativas entre variedades ni entre densidades. Que esto va a ser sobre todo las densidades, ya vamos a ir viendo. Aquí en Pineda Trasmonte, en Burgos, con Arlanza, Sociedad Cooperativa, hicimos lo mismo. Aquí tuvimos ya 2 fechas de siembra. La anterior de Soria era fecha de siembra primaveral, que no lo he dicho, en siembra directa. Y esta es en siembra convencional. Hay diferencias entre fechas de siembra significativas, aunque a pesar de ello que en algunas no hay un salto muy alto, pero no hay diferencias entre densidades. Nos da igual gastar 100 semillas que 150 semillas por metro cuadrado. Esto es en sistema convencional. Vamos ahora a ver la beza en siembra directa, Carcarrión, en Villarreros, siembra directa. Vemos que hay diferencias, aquí sí que es obvio, hay un salto muy grande de unas a otras, de siembra otoñal a siembra primaveral, a siembra de bezas, pero luego no hay diferencias significativas dentro de Amelia, no hay diferencias significativas ni entre densidades y comparando Buza con Amelia tampoco. Vamos aquí ahora también nos salimos de Villarreros, siembra directa, guisante, en bandas, y observamos que hay diferencias significativas otra vez entre fechas de siembra. Y aquí lo único, en la siembra otoñal, las barritas azules, la que ha destacado es la mejor opción. Estas dos han sido de forma significativa mejor que a 100 semillas cabestrón, siembra otoñal, y de elegir, pues obviamente elegir 125 semillas. Pero es un caso aquí puntual, digamos, porque bueno, en otras localidades que tenemos lo mismo no han resultado. Beza en ecológico. En este caso es en Fromista. Las bezas no se dieron en ecológico diferencias significativas, ni entre fechas de siembra, ni entre densidades, ni entre variedades. Se comportaron
igual, absolutamente igual para este año. Y en guisante ecológico sí que hubo diferencias significativas entre fechas de siembra. En este caso, la siembra otoñal tampoco hubo diferencias significativas dentro de la siembra otoñal, lo de siempre, ni entre variedades ni entre densidades. Y en la siembra primaveral sí que hubo diferencias entre variedades, pero no entre densidades. Como veis, los resultados en este tipo de ensayos de bandas están siendo que cada uno, bueno, cuando termine con ellos, que es ahora, la única conclusión que hay en común a todos que las densidades, vamos, que no, salvo un caso puntual, y dentro de que estos son resultados preliminares, vemos que de momento nos tenemos que quedar con 100 semillas por metro cuadrado en guisante y 150 en vez. Hablo en semillas por metro cuadrado porque luego cada una tiene su peso de 1000 semillas. Ya sé que luego lo ideal es en kilos por hectárea, pero es mejor hablar así porque luego en kilos por hectárea uno no sabe ni lo que está sembrando realmente. Bueno, y luego este año, hace 2 campañas, pues tuvimos que anular bastantes ensayos, todos estos que veis aquí de Olmedo, la finca Viñalta, que es esta foto. Bueno, esta foto es de la campaña pasada, que fue muy generosa, pero la campaña anterior los rendimientos fueron cero, literalmente cero, porque no llovió nada. Aquí teníamos otro ensayo en Castrillo de la Guareña, un ensayo de bandas de estos también con guisantes y bezas. Nos comunicaron que cayó 1 litro por metro cuadrado en toda la primavera. Y bueno, los rendimientos fueron, pues aquí los muestro, 35 kilogramos por hectárea, estoy hablando, fijaros. 5 kilogramos por hectárea. Bueno, tuvimos que ir a recogerles con hoz, la cosechadora no la llevamos, por supuesto, porque, en fin, no llovió y, desde luego, en ambientes mediterráneos, como no llueva, no hacemos nada. Tuvimos que, pues eso, una pena, porque aquí en la finca Viñalta teníamos al lado siembra directa, siembra convencional y ecológico. Era un ensayo muy bonito, pero bueno, no se pudo, no se llegó a buen puerto. Bueno, y por lo demás, no sé si me he pasado, no me has dicho nada, José Manuel. Bueno, es que estabas dando mucha información y muy deprisa, así al final seguro que alguien se ha quedado con alguna, bueno, con alguna seguramente cuestión que plantearte. He sido como una ametralladora, soy consciente. Aquí está mi correo y el de mi compañera Almudena, y si tenéis cualquier duda, aclaración, lo que sea, o después preguntas, pues vamos, estaré encantado de responder. Ya me callo, ya simplemente agradeceros vuestra paciencia. Muy bien, muchas gracias, Abel.